Un amor que no tiene barreras, un amor que cruzó las fronteras, es el amor de Dios que nos ama, un amor especial. Este amor que un pueblo ha liberado, este amor que nuestra alma ha sanado, es el que Cristo vino a entregar por la gracia de Dios. Su amor es mejor de este mundo, su amor es más bello y profundo que el amor que Dios nos ha dado, el amor de Jesús. Grande amor que nos ha rescatado, grande amor que nos ha levantado, no hay otro que pueda igualarse al amor de Jesús. Para mí es ese amor anhelado, para ti es ese amor tan buscado, lo ha dejado Jesús para todo el que crea en Él. Ese amor que un pueblo ha liberado, ese amor que nuestra alma ha sanado, es el que Cristo vino a entregar por la gracia de Dios. Su amor es mejor de este mundo, su amor es más bello y profundo que el amor que Dios nos ha dado, el amor de Jesús. Grande amor que nos ha rescatado, grande amor que nos ha levantado, no hay otro que pueda igualarse al amor de Jesús. Un amor excepcional. Para mí es ese amor anhelado, para ti es ese amor tan buscado, lo ha dejado Jesús para todo el que crea en Él. Es por Él que tú todo lo vences, es por Él que yo todo lo puedo, porque Él ya nos ha empoderado el Espíritu de Dios. Su amor es mejor de este mundo, su amor es más bello y profundo que el amor que Dios nos ha dado, el amor de Jesús. Grande amor que nos ha rescatado, grande amor que nos ha levantado, no hay otro que pueda igualarse al amor de Jesús. El amor de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente. Sigue adelante dando frutos de verdad. Sé humilde, no te me enorgullezcas. Para que puedas tú al Señor siempre agradar. Anímate, pon en Dios tu confianza. En los momentos de tristeza y soledad, ve y búscale, no confíes en tus fuerzas.
Mantente firme a su lado con humildad. Nunca te olvides que sin él tú no eres nadie. Que quien tú eres hoy eso es gracias a él. Que si algo tienes en tus manos nada es tuyo. Tenlo presente, hermano, que todo es de él. Las buenas obras que a diario tú presumes son como un trapo de inmundicias para él. Sábelo, hermano, que a mi Dios nadie lo engaña. Lo que tú hagas sin él no tendrá valor. Anímate, pon en Dios tu confianza. En los momentos de tristeza y soledad. Ve y búscale, no confíes en tus fuerzas. Mantente firme a su lado con humildad. Nunca te olvides que sin él tú no eres nadie. Que quien tú eres hoy eso es gracias a él. Que si algo tienes en tus manos nada es tuyo. Tenlo presente, hermano, que todo es de él. Las buenas obras que a diario tú presumes son como un trapo de inmundicias para él. Sábelo, hermano, que a mi Dios nadie lo engaña. Lo que tú hagas sin él no tendrá valor. Buenas noches, bendiciones a todos en esta preciosa noche. Les saludo a su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Teníamos algunos pequeños problemitas, pero ya los solucionamos, gracias a Dios. Espero que hayan tenido un feliz día. Y bueno, dándoles la bienvenida ya a los que están presentes. Alondra Costa, bendiciones, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar apoyando. Liliana Medina, bendiciones, Lili, gracias por estar ahí apoyando. Y para todos aquellos que ya están conectados y aquellos que han de conectarse, pues bienvenidos sean a su programa, Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Bueno, en este día, mis hermanos, mis amigos, vamos a hablar acerca de un tema que es titulado Los poderes de la iglesia. En la semana, creo que fue el viernes, les di un pequeño avance, solamente una probadita de lo que creemos por fe que va a ser este mensaje. Y bueno, pues mis hermanos, mis amigos, el tema de hoy lo he titulado Los poderes de la iglesia. Los poderes de la iglesia, obviamente espiritual. Les expliqué un poco acerca de eso el viernes, acerca de que
la iglesia merecedora de tales poderes es la iglesia espiritual, la que es conformada por el cuerpo de Cristo. No como muchos piensan, muchas de las veces la gente se deja llevar por sus pensamientos, por sus ideas o por lo que erróneamente escuchan hablar de algunos mensajeros o algunos predicadores. Muchas de las veces por eso dicen, mi iglesia es la mejor, estamos en la mejor iglesia, nuestra iglesia es poderosa. Pero mis hermanos, mis amigos, realmente la iglesia que sí es poderosa es la iglesia espiritual. Y la iglesia espiritual, mis hermanos, somos cada uno de ustedes y yo que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, que somos engendrados por Él y que Él nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Como les dije el viernes, no es la construcción, no es el templo o la mega iglesia la que porta esos poderes. No, mis hermanos, somos cada uno de nosotros, de cuerpo y carne, los que hemos sido constituidos por nuestro Dios como el cuerpo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, habiendo explicado eso, quiero pasar a lo siguiente. Y antes de entrar a los poderes de la iglesia, primero quiero hablar un poco acerca de la existencia de dos poderes. El poder exousia, una palabra que en el griego representa al poder de la elección humana, el cual también puede ser conocido o aceptado como el ya antes mostrado por la palabra, que es el libre albedrío. El libre albedrío, mis hermanos, es prácticamente el poder de elegir humanamente hablando. Y ese se manifiesta o se hace presente por lo regular en la gente que no conoce a Dios. Y digo por lo regular porque en ocasiones también en la gente que está dentro de la iglesia ya congregándose por semanas, por meses o por años, pero que no ha decidido a dar el paso de fe y de obediencia, de someterse completamente a Dios, para que Dios le dé el derecho de poder convertirse en un esclavo de Cristo. Porque así, mis hermanos, aunque la palabra se oiga fuerte y se oiga hasta rara, esa es la verdad. Nosotros, los que somos la iglesia de Jesucristo, los que somos hijos de Dios engendrados por su Espíritu, también somos los que la Biblia menciona esclavos de Cristo. Así que, mis hermanos, por eso es importante conocer y saber acerca de estos dos poderes. El poder exousia, que es el poder de la elección humana. Las Escrituras revelan que este poder es el que le da la libertad y el permiso a los hombres de hacer o de elegir entre lo bueno y lo malo, lo que les venga en gana o lo que mejor les parezca. O sea, sin la palabra de Dios, sin el consejo de Dios, sin la instrucción de Dios, sino por la propia decisión, su propio yo, utilizado bajo este poder. El poder exousia, que es el poder de la elección humana. Ahora, pero existe otro poder. Mis hermanos, mis amigos, es el poder
dunamis. Pero antes de pasar a ese poder, primero quiero bíblicamente mostrarles acerca algunas escrituras de este poder que les acabo de hablar. ¿Por qué hago esto? Porque me es necesario que cada mensaje que el Ruiseñor da, cada palabra que el Ruiseñor les comparte, tiene que ir respaldada, tiene que ir aprobada por la Biblia. Por lo tanto, Jeremías capítulo 21, versículo 8, así dice la palabra, en el nombre de Jesús. Y dirás a este pueblo, así dice el Señor: he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Un profeta de Dios llamado Jeremías, usado por el Espíritu Santo, habla al pueblo, primeramente al pueblo de Israel, porque sabemos que los profetas del Antiguo Testamento primeramente hablaron al pueblo. Algunas profecías también son para la iglesia. Pero por lo regular, las profecías que hablaban tanto Jeremías como Isaías, como algunos otros profetas, por lo regular siempre eran dirigidas primeramente al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Pero mis hermanos, la palabra del Señor dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. No solamente al pueblo, sino también a la iglesia del Señor en estos tiempos. Entonces, ahí podemos ver que nuestro Dios manifiesta o enseña acerca de ese libre albedrío, acerca de ese poder de elección humana, y dice: ustedes tienen el camino de la vida y el camino de la muerte, ustedes elijan. O sea, Dios le da la oportunidad a las personas que tienen libre albedrío para que puedan elegir si quieren el bien en su vida o si quieren el mal. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Dios sigue obrando de la misma manera. Ciertamente, Él tiene predestinación, sí. Pero esa predestinación la conoce solamente Él. Y Él envía su palabra a las naciones para que la gente tome su decisión. Él ya sabe quién va a decidir por el bien y quién va a decidir por el mal. Pero Él no puede hacer excepción de personas y por eso envía su palabra a toda criatura. Amén. Ahora, otra palabra que también nos habla acerca de eso viene siendo Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. He aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Lo cual significa, mis hermanos, que esos dos poderes pueden ser usados por Dios. Y que esos dos poderes pueden obrar en el plan de Dios. Aunque la persona tenga el libre albedrío, ese libre albedrío le da la oportunidad de poder decidir tomar la bendición y desechar la maldición. Ese mismo libre albedrío le da la oportunidad al ser humano de escoger lo bueno y desechar lo malo. Por lo tanto, el libre albedrío también es usado por el poder de Dios para cumplir sus planes y sus propósitos en la vida de las personas. Entonces, mis hermanos, el segundo poder, y este poder sí es un poder que de alguna manera identifica más a la iglesia, viene siendo el poder dunamis.
palabra griega que representa el poder espiritual que hace posible lo sobrenatural en la tierra. Este poder es capaz de efectuar cualquier tipo de prodigio o de milagro. Mis hermanos, estas dos palabras son palabras griegas. Los griegos, mis hermanos, observaban las acciones en la vida de las personas para poder determinar y para poder darle nombre a la acción. Entonces, por ejemplo, si ellos miraban un milagro o un prodigio, ¿hay prodigios en la palabra de Dios? ¿Hay milagros en la palabra de Dios? Sí. Entonces, ellos se estaban refiriendo al poder dunamis cuando se observaba un prodigio o un milagro. Pero mis hermanos, también, y solamente voy a adentrar, no les voy a dar la explicación hoy en día, pero voy a preparar un tema especial para hablarles acerca de eso. Porque existe también en el libro de Apocalipsis una palabra que escribió el apóstol Juan, en donde enseña que también el diablo en su tiempo, en el tiempo acordado por Dios, se le va a otorgar el derecho y el permiso de utilizar ese poder para poder hacer prodigios también delante de las multitudes que estén en ese tiempo, los que se hayan quedado después del rapto de la iglesia. Dice que Dios le va a permitir usar de ese poder y que va a hacer milagros, va a hacer prodigios para engañar a la gente. Por lo tanto, eso significa que los griegos le daban ese nombre o le daban ese conocimiento a dicho poder, pero porque era un poder sobrenatural. No está comprobado, no está especificado si ellos sabían que era el poder de Dios o si solamente sabían que era un poder espiritual. Pero lo que sí, la Biblia nos revela que el diablo también va a hacer ciertas señales en el tiempo acordado en que Dios le permita. Amén. Bueno, ahora habiéndoles explicado todo esto, pero también quiero tomar unas escrituras para poder enseñarles y para poder demostrar que lo que estoy hablando está respaldado por la palabra. Por ejemplo, si ya dije que ese poder es capaz de efectuar cualquier tipo de prodigio o de milagro, veamos lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 5 al 6. Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hablamos de la historia de un hombre que presentaba una enfermedad en un día que para muchos es indeseado. Podemos ver que fue cuestionado el Señor Jesucristo por causa de ese milagro que Él realizó en el día que para muchos es el día santo, el día sábado. Que ese es otro tema también, que un día lo vamos a explicar, ¿por qué no? Pero mis hermanos, Jesucristo no le importó que fuera un día sábado, no le importó que hubiera ciertas doctrinas o que hubiera ciertas creencias o ciertas religiones que creyeran tal cosa. Él, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, tomó la decisión y dio el paso de sanar a ese hombre, porque él sabía que no estaba faltando ni a la ley, ni estaba faltando a ningún mandamiento. Él era conocedor de eso y por eso le realizó el milagro que necesitaba ese hombre en ese día. Y la Biblia dice que cuando él extendió su mano, obedeciendo a la voz del Señor, la mano le fue restaurada, inmediatamente quedó sana. Un prodigio.
Porque no es algo normal. No es algo normal. Ahora, bueno, ya que me metí en esto les voy a explicar. Ok, fue un milagro, no un prodigio. Les voy a hablar un poquito acerca de esto para que quede claro y que no haya dudas y que no haya confusiones. Un milagro es lo que Dios hace para la humanidad, humanamente hablando, para los seres humanos. Todo lo que tenga que ver con la sanidad de una mano, con la sanidad de un ojo, con la sanidad de un pie, con la provisión de algún alimento. Pero un prodigio es distinto. Un prodigio es algo que no tiene que ver ciertamente o directamente con el cuerpo humano o con la humanidad. Un prodigio, mis hermanos, es algo más allá. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Un prodigio. ¿Cuál puede ser un prodigio bíblico, profético? La venida de Jesucristo. El que Él llegue a las nubes y que todo ojo lo pueda ver, ese es un prodigio en el cielo. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de la vara de Moisés, detuvo las aguas y abrió el mar rojo para que quedara como dos cataratas alrededor del agua, ese fue un prodigio. Porque tiene que ver con la naturaleza. No tiene que ver con la humanidad, sino con la naturaleza. Entonces un prodigio tiene que ver con la naturaleza, ya sea en la tierra o ya sea en el cielo. El milagro es el que va directamente o que involucra directamente al ser humano o a la humanidad. Pero un prodigio es diferente. Cuando Jesús multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, ciertamente esos son milagros, porque tienen que ver con la humanidad, tienen que ver directamente con el ser humano. Ahora, otro prodigio. La Biblia dice que en una ocasión, cuando el pueblo tenía cierto peligro o cierto problema, y me refiero al tiempo de Josué. Cuando Josué estaba al frente del pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. Y Josué se la creyó, y se la creyó de tal manera que confió en esas palabras y confió en el poder de nuestro Dios. Y la Biblia dice que en una ocasión, cuando Josué hablaba con Dios algunas palabras, dice que entonces cuando se presentó delante de él dijo: sol, detente en Gabaón, y luna, detente. O sea, ahí podemos ver un prodigio por el poder de Dios a través de la declaración de un hombre llamado Josué. Ese fue un prodigio porque tiene que ver con ciertas, vamos a decir, que están en el cielo, que viene siendo el sol y que viene siendo la luna. Ese fue un prodigio, mis hermanos. Entonces, eso quise explicar nada más lo que es la diferencia entre un milagro y un prodigio. Probablemente algunos de ustedes ya sabían, probablemente no. Pero para eso son estas emisiones. Para eso son estos programas, para que podamos conocer las verdades de Dios. Para que podamos aprender de las verdades de Dios que están escritas en su palabra. Entonces, para que quede bien claro, un prodigio es lo que tiene que ver fuera de la humanidad del hombre, pero que tiene que ver ya sea con el cielo, ya sea con la tierra, ya sea con el sol, ya sea con la luna, ya sea con el mar. Esos son prodigios, o con la naturaleza. Amén. Bueno. Pero mis hermanos, mis amigos, ahora sí voy a adentrar en lo que es
lo del tema principal, los poderes de la iglesia. Y en eso, mis hermanos, quiero que pongamos mucha atención acerca de esta información. Porque, mis hermanos, necesitamos seguridad. Y hay seguridad para la iglesia por los poderes delegados. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que hay seguridad para la iglesia por los poderes delegados a ella misma. Y hoy día los cristianos le agradecemos grandemente al Señor, a nuestro Señor Jesús, por haber pensado en nuestras debilidades y en nuestras carencias. Pues entendemos que como humanos Él nos conoce muy bien. Eso es verdad. Él sabe, mis hermanos, que sin esos poderes no podemos ir a ninguna parte. O sea, en otras palabras, mejor dicho, Él está consciente de que sin ellos nadie obtendría su permanente salvación. O sea, sin los poderes de la iglesia no habría salvación. Sin los poderes delegados a la iglesia, nadie podría ser salvo. Y para eso, mis hermanos, Dios nos ha dejado grandes evidencias en su palabra. ¿Cómo saber si los poderes delegados por Dios para la iglesia están en nosotros? La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una de las maneras de saber cuando los poderes delegados a la iglesia están en nosotros es precisamente cuando tenemos la libertad, cuando tenemos el hambre, el deseo, la pasión de ser testigos de Él, de hablar de Él, de Jesucristo. Si los poderes de la iglesia no están en una persona, esa persona no tiene libertad, ni tiene amor, ni tiene compasión, ni tiene pasión por las almas perdidas. Es una persona que aunque esté dentro de la iglesia vive para sí misma, para su propio vientre, para su propio yo, pero no cumple con el mandato de Dios porque le faltan los poderes que Dios ha delegado a la iglesia. Y esa persona no debe de seguirse engañando, porque aunque esté en medio de la iglesia, no es parte de la iglesia, porque los poderes no están activados en él o en ella. Esta palabra es dura, mis hermanos, pero es necesario, dice el Señor. Recordemos cuando se le cuestionó al Señor por la palabra dura que estaba dando. Y un gran hombre de Dios llamado el apóstol Pedro fue el encargado de cuestionarlo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a su cuestión? ¿Te quieres ir también tú, Pedrito? Tiene las puertas abiertas. Y eso, mis hermanos, muestra el carácter, el valor que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él no temía que se le fuera a vaciar la congregación, que se fuera a quedar solo. Él no temía, como hoy día muchos quieren que a los congregados se le trate con zapatitos de algodón. Muchas de las veces no quieren ni siquiera predicarles la palabra dura, la palabra verdadera, que es la que salva, sino que solamente por encimita les están dando. Ellos dicen, y porque se han confundido, es que existe la comida sólida y existe la lechita. Sí, es verdad.
Pero hay gente que ya está dentro de una iglesia y que tiene años y años y todavía le siguen dando lechita. Y dice el Señor, eso no puede seguir siendo así. Se les tiene que dar la comida sólida. Y tener, el siervo de Dios debe de tener carácter y valor y de mantenerse en la fe y decir, Señor, si tú me diste esta congregación, tú me vas a ayudar a mantenerla, pero no por eso voy a dejar de predicar la verdad, no por eso les voy a mentir, no por eso me voy a comportar como un cobarde y que por no perder la membresía, que porque la iglesia no se me vacíe, no voy a predicar esas verdades duras que están en tu palabra. Le falta carácter a esas personas. Les falta valor y les falta fe y les falta parecerse más a Jesucristo. Amén. Bueno. Ahora sí voy con lo que vienen siendo las evidencias o las señales y también los beneficios y cuáles son las maneras como se manifiestan esos poderes dentro de la iglesia. Mis hermanos, una de las señales viene siendo, como ya les dije, la primera, la divulgación del evangelio. Dios dio los poderes a la iglesia para que se predicara el evangelio. Número 2, la expulsión de demonios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y ahí hay una lista, en el 18, más adelante se los voy a leer, pero ahorita solamente me voy a enfocar en el 17, porque es el versículo que representa a esta segunda señal, la expulsión de demonios. Mi hermano, mi amigo, cuando una persona tiene el poder de Dios, esos poderes que Dios delegó a la iglesia para su aprovechamiento, es una persona, mis hermanos, o va a ser una persona que tendrá autoridad y poder sobre los demonios. Y ahí quiero tomar un pequeño espacio para explicarles un poquito acerca de lo que yo mencioné el viernes, cuando hice el avance. En mi vida personal, mis hermanos, yo he experimentado muchas de las veces no solo la presencia de Dios, no solo visitaciones espirituales de ángeles, no solo he escuchado la voz audible de nuestro Dios, sí. No solo he sentido la presencia, el fuego del Espíritu Santo, sino que también he sentido las, como muchos le llaman, las malas vibras. Yo les llamo las malas presencias de nuestro enemigo, enfrente nuestro o al lado nuestro. Un gran hombre de Dios llamado Job, en una ocasión él menciona y dice, sentí que pasó enfrente de mí un espíritu malo, dice, y que me hizo que mi cuerpo lo sintiera, dice. Entonces, desde esos tiempos ya Dios mostraba a través del discernimiento cuando una mala presencia anda cerca. Y para la gloria de Dios yo tengo ese beneficio, yo tengo esa bendición, yo tengo esa gracia de Dios. Yo puedo saber y puedo sentir cuando la presencia de Dios está ahí conmigo, cuando la presencia de Dios se me acerca, pero también puedo saber por esa bendición de Dios, por ese discernimiento, cuando es el enemigo el que está también por ahí acechando, como dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios me ha mostrado personalmente, pero también cuando he estado cerca de algunas personas y que yo he andado en el Espíritu, en ayuno, en oración, también tengo el discernimiento para poder saber cuando una persona o está siendo influenciada por demonios o está siendo poseída. Porque son dos cosas distintas. No es lo mismo la influencia de demonios en la vida de una persona que lo que viene siendo la manifestación ya interna. No es lo mismo.
Esa es una posesión, y en la posesión es muy diferente. Por eso, mis hermanos, no todas las personas que tienen problemas o que están siendo de alguna manera rebeldes o desobedientes, no siempre están poseídas por demonios. Algunas veces están solo influenciadas. Son dos diferentes etapas, dos diferentes maneras como se mueve esto. Pero bueno, para seguir adelante, que no quiero quedarme mucho en eso, ya dijimos que la segunda experiencia viene siendo la expulsión de demonios. Por lo tanto, toda persona que tenga el poder de Dios, el poder delegado a la iglesia, tiene autoridad y potestad sobre todo demonio. Amén. Pero tiene que tener una preparación, una capacitación, la cual da el Espíritu Santo, porque hoy día ya por la mayoría de las iglesias ya no se preocupan por eso. Ya están pensando en otras cosas, ya están predicando otras cosas, y ya no están hablando, ya no están enseñando acerca de esto. Pero el Espíritu Santo, que ama a su iglesia, que ama al cuerpo de Cristo, como Él sabe que este evangelio es por palabra y es por espíritu, cuando Él mira que sus siervos no reciben por palabra, Él los enseña por espíritu, los capacita por espíritu. El apóstol Pablo dice claramente, este evangelio es por palabra y es por espíritu. Por eso es que Dios algunas de las veces se manifiesta en nuestras vidas y en el espíritu nos hace entender las verdades que en un tiempo anterior ya habíamos leído en su palabra y que no habíamos entendido, y que nadie, hablando de los predicadores, de los enseñadores, se habían tomado el tiempo o se habían dado a la tarea primero de saberlo, de aprenderlo, para después enseñarlo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque hoy día están enfocados en otras cosas. Me decía el Señor en estos días, creo que fue el sábado, mi evangelio, dice, ahora lo han querido, y digo querido porque el evangelio siempre va a seguir siendo el mismo. Dice, lo han querido cambiar. Los predicadores de hoy día, dice, están enseñando a las nuevas generaciones con sus hechos. En otras palabras, están pregonando con sus hechos, me dijo el Señor, a otras generaciones venideras, que el evangelio es un evangelio de viajes, un evangelio de lujos, un evangelio de vivir bien, un evangelio de prosperidad. Y dice el Señor, ese no es mi evangelio. Mi evangelio es un evangelio que salva. Mi evangelio es un evangelio que sana. Dice, y muchas de las veces los que predican la palabra verdadera, dice, van a tener que pagar un precio muy alto. Van a tener que padecer por causa de este evangelio. Porque yo les he dejado el ejemplo, dice el Señor. Y el verdadero siervo de Dios, dice el Señor, va a tener que padecer por causa de este evangelio. Va a tener que ser vituperado. Va a tener, dice el Señor, que ser pasado por fuego. Y va a tener que ser pasado por grandes pruebas. Y dice, pero el evangelio que hoy día se está presentando, dice, y que se está delegando de alguna manera, y que a las nuevas generaciones que vienen, dice, es un evangelio de viajes. Ya todos quieren ser pastores para comenzar a viajar. Ya quieren ser pastores para tener el mejor carro, para tener la mejor casa, para darse la mejor vida, para comer de lo mejor. Y dice el Señor, no hay problema, no habría problema con eso. El problema está en que no son los propósitos correctos. El problema está en que esa no es la voluntad de Dios, porque esa es solamente añadidura. Dios está interesado más en la conversión de las almas. Dios está interesado más en el crecimiento espiritual de las vidas de las personas.
más que en que anden viajando, más que en que anden de alguna manera aprovechándose ilícitamente del glorioso evangelio. Porque sí, pueden tener una gran casa, una gran mansión, pueden tener un gran carro, pueden comer de lo mejor, pero después de que en la iglesia los que están ahí también sean bendecidos. Antes de que te vuelvas millonario, predicador, pastor, apóstol, profeta, como te llames, antes de convertirte en millonario, primero tienes que cumplir con lo que Dios te manda en la palabra dentro de tu congregación. Primero tienes que ver que la viuda no le falte su porción cada semana. Primero tienes que ver que el huérfano y que el menesteroso no les falte también su alimento cada semana. Primero tienes que ver también que los levitas, que los que están en el ministerio, los que están en la alabanza, también tengan su porción, también tengan su bendición. Porque si no, de lo contrario, tú eres uno de esos que la Biblia habla asalariados. Uno de esos que solo ve por sus propios vientres, que de palabras dice que ama al Señor y que ama a la iglesia, pero con sus hechos lo niega. Porque no está dispuesto o no están dispuestos a poner en práctica la palabra, a obedecer la palabra y preocuparse porque en la iglesia no haya ningún necesitado. Sea pequeña, sea grande la iglesia, Dios tiene gran bendición para todos. Pero bueno, ahora, la tercera señal de los poderes de la iglesia, que es el tema de hoy día, estamos hablando de los poderes delegados a la iglesia, los poderes venideros que el apóstol Pablo menciona allá en sus escritos. La tercera señal, mis hermanos, es la autoridad sobre toda entidad. Pero va un poco apegado a la expulsión de demonios. Pero la autoridad sobre toda entidad, mis hermanos, solo la tiene el verdadero Hijo de Dios. El que ha sido ungido con el Espíritu Santo, nadie más. Bueno, esa me la voy a saltar porque ya, pues como les dije, en parte tiene que ver con la... Pero bueno, igual de todas maneras dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífica no les hará daño. Hay otra escritura también que podemos fácil agregar en esto y es Hechos capítulo 16 versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Mis hermanos, muchas de las veces cuando la persona no tiene autoridad, aún dentro de la iglesia, sea pastor, sea lo que sea, cuando una persona se presenta dentro de la congregación con un problema de estos, muchas de las veces tardan horas en poder expulsar ese demonio. Ahí miramos a Pablo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo se volvió. ¿Qué tanto tardó Pablo en volverse, en darse vuelta? Y dijo, soltó la palabra al espíritu, el que lo estaba poseyendo, el que estaba actuando en la vida de esa muchacha o de esa mujer, dice, te ordeno, la autoridad, en el nombre de Jesucristo, el que respalda la autoridad, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento, o sea, no tardó una media hora, no tardó una hora, no tardó 2 horas, no tardó días. En el mismo momento en que Pablo soltó la palabra autoritaria, Jesucristo la respaldó
Y esa mujer quedó libre en ese mismo momento. Era una hechicera, o mejor dicho, una adivina. Sabía, o sea, ese espíritu de adivinación, sabía lo que Pablo estaba haciendo, lo que Bernabé estaba haciendo y lo que los que andaban con Pablo estaban haciendo. O sea, el espíritu de adivinación es un espíritu también que se puede presentar y que puede incluso hacer parecer a las personas que es el espíritu de Dios, pero no es el espíritu de Dios. Pero se necesita el discernimiento de Dios en la vida de un hombre o de una mujer para poder saber cuándo es un espíritu de adivinación y cuándo es el Espíritu Santo el que está mostrando tal cosa. Amén. Bueno. Quedamos que vamos con la número 4. Sí, ¿verdad? La número 4. Vamos a ver. ¿Cuál es? Número 3, número 4. El hablar en nuevas lenguas. Y ahí, mis hermanos, hay mucho que decir, mucho que enseñar, pero lo voy a hacer corto. Como les he hablado en algunas otras emisiones, existen las lenguas humanas y existen las lenguas angélicas, las lenguas espirituales. Y Dios, en todo lo largo de la palabra, se ha encargado de enseñarnos que ambas existen, que son una realidad. Por ejemplo, cuando estaban en el día del aposento alto, a la Biblia ahí menciona que eran lenguas humanas para los 120 que estaban ahí. Eso no quiere decir que no había lenguas espirituales o lenguas angelicales también, no. Sino que lo que se está refiriendo es que los que estaban ahí, que hablaban otros lenguajes diferentes a los que hablaban los discípulos o los apóstoles, comenzaron a entender lo que los que estaban siendo tocados por el Espíritu estaban hablando. Y ellos eran personas humanas, no eran ángeles, eran personas humanas de diferentes pueblos o de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes lugares, que estaban entendiendo lo que el Espíritu estaba hablando a través de los que estaban ahí presentes y se preguntaban y se decían unos a otros, ¿qué acaso no los conocemos? ¿Qué acaso no son de tal parte? ¿Qué acaso no son ellos? Y, o sea, en otras palabras, lo que está mostrando ahí el Espíritu Santo, la palabra, es que lo que se dio ese día, por lo menos en cuanto a lo que estos hombres estaban mencionando, eran lenguas humanas. Pero también el apóstol Pablo dice, y si yo hablar en lenguas angélicas, pero no tengo amor, no valgo nada. Y también dice el Espíritu Santo, que a los que hablan en lenguas no se los impidas. Dice, porque algunos van a hablar misterios para con Dios. Allí hay necesito tomarme un tiempo para un día hablarles acerca de esta historia, acerca de este tema, porque no es algo tan fácil como para que así nada más de un 2x3 se los pueda explicar. Lo único que sí, mis hermanos, lo que les puedo decir es que existen esas diferentes tipos de lenguas. Pero en este caso de las que le estoy hablando son las lenguas que se estaban hablando en ese tiempo en el día de Pentecostés. Pero también existen las lenguas espirituales. Ahora, quiero enseñarles algo bien importante. Y si lo quiere tomar por lo que el Señor dice, tómelo. Y si lo quiere comprobar con la palabra, compruébelo con la palabra. Tiene todo el derecho. Pero en lo personal, yo no soy de las personas que hablan lenguas en todo tiempo. Yo no soy de las personas que dice, usted nomás hágale, y ya. No. Yo espero, gloria al Señor, a que sea el Espíritu Santo quien me lo provoque desde adentro. Porque mis hermanos,
cuando es verdaderamente el Espíritu Santo el que te provoca a hablar en otras lenguas, lo vas a sentir desde acá. Es algo que va a surgir desde tu vientre y te va a impulsar para que sueltes esas palabras, para que sueltes esas lenguas. Por eso, en lo personal, yo prefiero esperar a que el Espíritu Santo sea quien me lo provoque, a que yo, porque ya sé cómo se tararea, porque ya sé cómo otros lo hacen. No, yo no quiero eso, yo no quiero ser un imitador. Yo quiero ser genuino, quiero ser transparente, y quiero ser íntegro, y quiero que sea el Espíritu Santo el que lo provoque cuando tenga que provocarlo. Pero eso es algo personal. Depende de usted si lo quiere tomar, pero también puede comprobarlo con la palabra. No hay ningún problema. Solo es una experiencia personal. Ahora, la evidencia número 5 de los poderes de la iglesia que el Señor delegó. La sanidad de muchas enfermedades. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Pero necesita gente ungida, llena del poder del Espíritu Santo para que lo pueda hacer. Él lo puede hacer, claro. Pero entonces, ¿para qué quiere a la iglesia? ¿Para qué quiere a los ministros? Por ende, dice el Señor, se tienen que preparar. Pero antes de prepararse y de capacitarse, primero tienen que estar seguros de que son llenos del Espíritu Santo. Porque Dios ha puesto requisitos en su palabra para poder ser ministros y para poder ser esos instrumentos de bendición que puedan, por su gracia, imponer manos y que enfermos se sanen. Hay requisitos en la palabra. Y uno de ellos es ser llenos del Espíritu Santo. El problema es que muchas de las veces hay neófitos que ni tienen el Espíritu y andan imponiendo manos. Y dice el Señor, yo no mando a hacer tal cosa. Son hombres enviados por hombres, puestos por hombres en las posiciones, pero que Dios no tiene nada que ver ahí. Porque primeramente, para que Dios pueda respaldar, primeramente tienen que pasar por esos requisitos. Tenemos que pasar por esos requisitos. Ser llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, para que Dios entonces los pueda pasar al siguiente nivel y pueda usarlos. Por eso muchos hermanos hoy dicen, pero no pasa nada en la iglesia, ya tengo mucho tiempo que no siento nada, ni en las alabanzas, ni en las predicaciones. Pues fíjate, puede ser tu vida personal o puede ser también el ministerio en el que estás. Sí, mis hermanos. Si son hombres puestos por hombres, ahí Dios no tiene nada que ver. Y no va a haber milagros. Uno que otro, por misericordia de Dios. Pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles abundaban los milagros, abundaban las sanidades. ¿Por qué? Porque había orden y porque había obediencia a su palabra, porque había respeto a su palabra y porque se ponía en práctica su palabra. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Hombres llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, de buen testimonio, para que Dios los pueda llevar al próximo nivel. Y sí que se necesitan, dice el Señor, porque hoy día escasean los milagros, escasean las sanidades, no porque el poder de Dios se ha acabado, no porque Dios ha dejado de ser misericordioso y de ser compasivo, no. Porque necesita hombres que obedezcan su palabra, hombres fieles a su palabra.
Ahora, les voy a dar unos ejemplos de las sanidades que el Señor nos mostró en la palabra. Por ejemplo, ¿dónde está el número 5? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino que temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Lucas capítulo 8, versículo 47, la mujer del flujo de sangre. Una mujer que había gastado ya sus bienes buscando la respuesta, la sanidad de su problema, de su enfermedad, por otros medios antes de llegar a Jesús. Pero una vez que llegó a Jesús, Jesús no la condenó ni tampoco la rechazó. Muchos podrían esperar que Jesús le hubiera dicho, no, sí, pero me dejaste hasta la última. Mira, anduviste acá y anduviste allá y hasta la última. No, Jesús no hizo eso. Jesús simplemente miró la necesidad de ella y miró la fe de ella y el valor que tuvo para meterse, el valor que tuvo para ir hasta donde estaba él. La Biblia dice que había una gran multitud que se apretaba, incluso los apóstoles estaban ahí tratando de hacer la gente a un lado para que no apretaran al Señor. Pero esta mujer tuvo valor y tuvo fe y mostró su necesidad públicamente y a Jesús le agradó. Y la Biblia dice que en cuanto ella se acercó a él y tocó su manto, inmediatamente quedó sana. Hay poder en Cristo, hay poder en la iglesia. Esos poderes venideros, esos poderes que Dios ha delegado, están ahí puestos, están ahí presentes para seguir sanando, para seguir haciendo milagros, para seguir haciendo prodigios. Pero dice el Señor, la iglesia necesita volver al camino. La iglesia necesita volver a las bases. Y me estoy refiriendo no en general, porque siempre va a haber un remanente, siempre va a haber una iglesia, siempre va a haber un pueblo de Dios que va a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ahora, por aquí tengo otro versículo. A ver. Oh, no, creo que nomás utilice ese. Pero bueno, sabemos de la mujer, también la suegra de Pedro, tenía fiebre. Llegó Jesús y la fiebre huyó. La misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínense ahora tantos predicadores, tantos pastores que quieren tomar el lugar de un apóstol, que quieren tomar el lugar de un profeta y abandonan sus iglesias y andan de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de nación en nación, tomando el lugar que le corresponde a un apóstol o a un profeta y abandonan su ministerio. Me gustaría ver testimonios de que donde ellos llegan tan solo con la sombra, sin que abran la boca y digan nada, y la gente se sane y haya milagros y haya sanidades. No está pasando. Conozco de ciertas personas que viajan por todo el mundo, pero no ocurre nada, no pasa nada, porque dicho de paso, muchas de las veces lo andan haciendo en desobediencia. Ni siquiera Dios los ha mandado, porque no es el lugar que les corresponde, porque no es el ministerio que les corresponde, y no son capaces, no tienen la sabiduría, no tienen el discernimiento, y no tienen el carácter, no tienen el valor de decir que no. Prefieren que sus iglesias estén pagando por su necedad, prefieren que sus iglesias estén estancadas, que sus iglesias no avancen, por su necedad, por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Andan viajando
Ciertamente sí, los apóstoles lo hicieron, pero ellos tenían testimonio, donde ellos iban, el poder de Dios se movía. A ver, ahora cuántos predicadores van a diferentes lugares y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo, porque están fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Es lo que dice la palabra del Señor en este momento. El Espíritu Santo hablando. Esa es la verdad de Dios. Ese es el poder de Dios a través de esta palabra. ¿Cuánto? ¿Qué tan necesario es que en estos tiempos Dios levante hombres con esa capacidad de entender su palabra, de sacar la revelación de las Escrituras y entenderla y poder enseñarla? ¿Cuánta necesidad hay de que el Señor haga eso en estos tiempos? Porque la iglesia, o gran parte de la iglesia, va por un camino, como dijo el Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y así está gran parte de la iglesia, dice el Señor. Y no es por culpa de Dios. No. Es por la necedad de los hombres, que dicen que ya salieron de la religión, pero nomás de palabra. Porque siguen haciendo su voluntad. Siguen por sus propios caminos, por sus propios deseos, por sus propias intenciones, por sus propios planes, más que por los planes divinos, más que por los planes bíblicos. Necesitas saber, hermano, necesitas saber, predicador, cuál es tu llamado. Para poder saber cuál es tu llamado no es fácil. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que clamar, tienes que derramar lágrimas para que Dios pueda entonces escucharte y pueda venir y visitarte y decirte: esto es lo que tengo para ti, hijo mío. Esto es lo que tengo para ti, siervo mío, que es la palabra que Dios utiliza. Siervo inútil eres, porque solo la voluntad de vuestro Padre sabes hacer. Dios no nos llamó líderes. Él nos llamó siervos inútiles. Y no podemos ni debemos cambiar eso, hermanos. Hay que aprender a utilizar el lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios, si es que somos hijos de Dios. Señal número 6 de los poderes delegados a la iglesia: el tener fe por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Ahora, no cualquiera es sabio. Al menos sabiduría de Dios solamente por el Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu no puede tener sabiduría de Dios. Existe otra sabiduría, que es la sabiduría diabólica, la que está en el mundo, la que está en los gentiles, la que está en los que no tienen a Dios, en los que no siguen a Dios. Pero dentro de la iglesia también se mueve esa sabiduría cuando no se tiene a Dios. Ahí mismo dentro de las iglesias está obrando esa sabiduría también diabólica, porque los que no tienen a Dios son movidos por esa sabiduría. El Señor dijo: la cizaña y el trigo van a estar juntas. Entonces en la cizaña, ahí puede actuar la sabiduría diabólica. Y es difícil de saber. El Señor dijo, pues no, le dijo a los discípulos: no, tranquilos, no los echen fuera, porque no los saquen, porque puede ser que como ustedes no tienen el discernimiento tan desarrollado, ustedes no van a saber si a los que están sacando es mi trigo en lugar de la cizaña. Ese trabajo le corresponde al Señor. En otras palabras, déjenme a mí. Ustedes no se preocupen. Está bien que hayan venido a hacérmelo saber, pero no, ustedes no hagan nada. Y incluso les dijo:
porque no sea que tratando de sacar la cizaña, saquen también mi trigo. Otra cosa también les dijo, déjenlos, porque los que en otra escritura, en otra palabra también cuando se habla de que andaban predicando, de que andaban hablando, dice, déjenlos, porque los que no son contra nosotros, por nosotros son. Entonces, los discípulos también tenían ciertas fallas, pero nuestro Dios siempre tuvo paciencia para estar con ellos ahí enseñándolos, capacitándolos. Y es lo que hoy se necesita. Hoy día se les está enseñando a las nuevas generaciones cómo lograr tener una buena casa, cómo lograr tener un buen carro, cómo lograr tener una buena esposa, cómo lograr tener un buen trabajo, un buen negocio. Cosas perecederas, terrenales, que aquí se van a quedar. Pero no se les está enseñando cómo vivir este evangelio. No se les está enseñando cómo permanecer aún en contra de las tribulaciones, cómo permanecer fieles aun que el barco se les esté hundiendo. Eso ya no se está enseñando en gran parte de la iglesia, no en toda, porque siempre hay un remanente que hace lo correcto. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, la número 7. Espero me tenga paciencia. Estoy un poco hablando fuerte ahora sí. Pero muchas de las veces Dios me muestra antes cómo es que tengo que hablar. A veces hablo muy tranquilo. Quienes me conocen personalmente saben que yo hablo muy calmado, muy paciente, muy pasmado. Pero aquí cuando estoy predicando la palabra, yo hago como el Señor quiere, como el Espíritu Santo me mueva, así yo me dejo mover. Y para la gloria de Dios lo hago y para la gloria de Dios lo digo. Entonces, la tercera señal, mis hermanos, es la realización de prodigios y milagros. Bueno, ya se los dije. Josué capítulo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dios le dijo a Josué: no temas, nadie te podrá hacer frente. Y se lo cumplió. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y tú serás el que introducirá a este pueblo a la tierra prometida. Y Dios se lo cumplió. Moisés no entró, más la vio de lejos, pero no entró. Josué sí. Con las generaciones que quedaron, porque los viejos, los que habían salido de Egipto, ellos no entraron. Dice la Biblia que pues tuvieron que ser castigados por Dios en el desierto, pero sus generaciones, sus hijos sí entraron. Y entre esos que estaban ahí, que entraron, pues estaba Josué, y Dios estaba con Josué y se lo hizo saber. Y no solamente se lo hizo saber, sino que también se lo cumplió. Entonces ahí podemos ver cómo grandes batallas pudieron ser libradas por el poder de Dios. Cuando tú leas esa historia te vas a dar cuenta que hasta Dios hizo descender rocas del cielo, en este caso en forma de granizo, y que ese granizo mató más gente de los enemigos que los que mató el ejército de Israel o el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender de la Escritura, tenemos que aprender de sus grandes ejemplos. No hay por qué pelear la batalla solos. No hay por qué pelearlas a nuestra manera. Tenemos que agarrarnos de la Biblia, de la palabra de Dios, de los ejemplos bíblicos, de lo que Dios dice, más de que lo que yo pienso, de lo que yo creo. Hoy día, que la estrategia de Julano de tal, que la estrategia de la iglesia Julana, que la estrategia de acá. Las estrategias bíblicas son las mejores, mis hermanos. Dicho de paso, si no son bíblicas tus estrategias, entonces ¿de dónde son? Del mundo. Y el que se hace o se amista con el mundo, se convierte en enemigo de Dios. Entonces déjame decirte,
Si tus estrategias son del mundo, estás en problemas con Dios. Así de sencillo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El que se amista con el mundo se constituye enemigo de Dios. Ni nadie que anda en este evangelio, en esta milicia, se enrieda con los negocios del mundo. Entonces, ¿para qué quieres estrategias del mundo cuando tienes muchas estrategias en la palabra? Mis hermanos, mis amigos, la número 8, que nos estamos alargando ahora. La número 8, son 10 nada más. A ver. La activación del don de profecía. No puedes profetizar con el don de profecía si no tienes el Espíritu Santo. Cuando una persona habla sin el Espíritu Santo, en muchas ocasiones es porque hay vanidad en su corazón, porque hay orgullo, porque hay altivez, porque se cree alguien que no es, porque se siente alguien que no es. Y si es verdad que existe la profecía, claro, y hay diferentes maneras como se mueve la profecía. Hay profecía por citar la Biblia, la palabra, que es la más clara, la más segura, ya el Señor lo dijo. Pero también existe el don de profecía, que ese se manifiesta cuando puedes estar tú platicando con una persona y puede ser una profecía personal, o puede ser que también estés en la iglesia y que también, si se le da lugar, porque hoy día ya rechazan la profecía en muchas iglesias, pero si se le da lugar, Dios puede levantar profetas que profeticen ahí, por el don de profecía. Pero también existe la profecía del llamado profético, que también es, después de la palabra, también es segura. ¿Por qué? Porque el profeta en algunas ocasiones recibe la palabra por el sueño, en un sueño donde Dios le habla, o en una visión, o audiblemente. Pues no hay pierde tampoco. ¿Por qué? Porque también es una palabra segura, una profecía segura, porque Dios habla a través de sueños, a través de visiones y audiblemente a sus profetas o a sus apóstoles. Pero obvio, el Señor no se equivoca y Él dijo que la más clara es la Biblia. Amén. No es como hoy dicen, ya no hay profetas porque el que profetiza es el pastor. Ya no hay profetas porque el que profetiza es el que habla la palabra. Pero entiendan, la profecía se mueve de 3 diferentes maneras. Profecía por citar la Biblia, profecía por el don de profecía y profecía por el llamado profético. Pues se necesita meterse uno en la palabra para poder entender eso. Profeta sigue habiendo. Muchos dicen que hasta Juan fue el último, no. Pero entonces cuando Pablo en el libro de los Hechos está con Bernabé y ahí dice claramente el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, dice, y ahí dice adelantito, había en ese tiempo en Jerusalén apóstoles y profetas. Entre los que estaban Saulo y Bernabé. No, perdón, profetas y maestros. No voy a cambiar la escritura. Profetas y maestros, dice. Entonces, en ese tiempo, ¿qué tiempo era? Ya Cristo había muerto, había resucitado, ya los 12 apóstoles ya habían sido delegados, ya estaban en la obra. Ahora era Pablo y ahora era Bernabé. Y ahí ellos dejan para toda la iglesia en general y para todas las naciones, ahí en la escritura, que había profetas en ese momento y que siguieron habiendo profetas y que hoy día también hay profetas. Porque Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, ahí dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea, rangos de autoridad. Primero, máxima autoridad, apóstoles, después profetas, luego evangelistas, luego pastores, luego maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y mi pregunta es para todos esos que dicen que no hay, que ya no existen, ¿sigue habiendo ministerios ahora? Sí. ¿Siguen preparando a los santos? Sí. Entonces, a ver si se les abre el entendimiento y se les abren los ojos. Jesucristo los estableció para eso.
Jesucristo los constituyó para eso, para que cumplieran esa misión, y esa misión está todavía vigente. Hasta que Cristo venga en las nubes a levantar a su iglesia, va a seguir necesitando que la iglesia prepare a los santos, que la iglesia prepare a los obreros para la obra del ministerio. Va a seguir habiendo ministerios. Por lo tanto, los apóstoles y los profetas, como máximas autoridades, tienen que estar vigentes. Porque ahí dijo Jesucristo para qué eran. Para edificar al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está presente y va a seguir presente, para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y por qué hizo Jesús eso? Porque le dijo a los apóstoles, había multitudes, entre los cuales había maestros, había pastores, había evangelistas, ya existían, pero él le dijo específicamente a los apóstoles, a ustedes les he dado el entender esta palabra, el entender las escrituras, el entender el mensaje del reino, mas no a ellos no, a ustedes. Obviamente en los 5 ministerios algunos de ellos los tenían. Por ejemplo, Pablo era profeta, era apóstol, era evangelista y era maestro. Maestro de los gentiles, apóstol puesto por Jesucristo, profeta porque estaba ahí cuando el Espíritu Santo habló y dijo que había profetas y maestros, entre los cuales estaban Saulo y Bernabé. O sea, los dos tenían esos dones, los dos tenían esos poderes, el poder de ser maestros y el poder de ser apóstoles, el poder de ser profetas y el poder de ser evangelistas, porque andaban evangelizando. Evangelizaron medio Asia. Entonces, mis hermanos, por favor, ya acepten las verdades de este evangelio. Les conviene, predicadores, les conviene aceptar el evangelio completo. Ya dejen de cortarlo, dejen de minimizarlo, agárrenlo completo. Efesios 4:9 en delante, 4:11 en delante. Ahí está toda la estructura de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ellos son la estructura de la iglesia. Bases de la iglesia, fundamentos de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a estar una iglesia sin fundamentos? ¿Cómo ya no van a existir los fundamentos? Existieron, pero ahora ya no. No, los fundamentos siguen siendo los mismos. Y dijo Pablo, si alguno edifica, edifique por estos fundamentos. No se salga. Amén. Gloria a Dios. Ahora, y creo que me queda la número 9. El discernir o reconocer los espíritus. Y eso es bien importante, mis hermanos. Ustedes tienen que saber quién les habla. Ustedes tienen que saber quién les predica. Para ustedes que están en una congregación, ustedes tienen que saber qué espíritu es el que les está hablando. Ustedes deben de saber qué espíritu es el que les está predicando. Y gloria a Dios, si es el Espíritu de Dios, hay que honrar a ese hombre. Pero no hay que adularlo, ni tampoco hay que idolatrarlo. Mucho pueblo hoy día está cometiendo ese error. Están adulando y están idolatrando al hombre. Y si el hombre no es capaz de discernir eso, de entender eso, pues recibe la adulación, recibe la adulación, recibe el que lo estén de alguna manera sobrevalorando y no es capaz de poner un alto y decir, no, hermanos, espérense un momento, el grande es Cristo, la gloria sea para Él. Yo solo soy un siervo inútil. No, sino que se toman ese halago, se toman esa adulación, se toman esa idolación. Y después empiezan a perder el rumbo del camino. ¿Por qué? Porque Dios los empieza a mirar de lejos. Jesucristo es claro. Al que se mantiene o se hace orgulloso, ya tiene cuál va a ser su... Dios lo va a mirar de lejos. Esa va a ser su bendición. ¿Qué? ¿Para qué?
Entonces, si alguien te adula, a ti como predicador, a ti como pastor, si alguien te está adulando, si alguien te está idolatrando, ponle un alto. Si la iglesia te está adulando mucho, si la iglesia te está idolatrando, ponles un alto. Con amor, con un buen espíritu, pero ponles un alto. Porque si no, tarde que temprano te vas a desviar del camino. Amén. Bueno. Número 9, número 10. Y dicho de paso, el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Si tienes el Espíritu Santo, te va a poner el deseo de orar. Porque en la oración está el poder. Amén. Si tienes el Espíritu Santo, Él te va a poner el querer como el hacer. Y la oración, mis hermanos, no es solamente en un tiempo a solas con Dios, sí, claro. No es solamente en tu casa, no es solamente en la congregación. Orar, puedes orar en todo tiempo. El apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo, para no dar lugar al enemigo. Entonces, puedes orar cuando vas caminando en la calle. Ya oraste en tu casa, qué bien. Ya oraste en la iglesia, qué bien. Pero puedes orar en el trabajo, puedes orar en la calle, puedes orar cuando vas en tu carro, puedes orar en todo momento. Cada vez que te acuerdes de Dios, habla con Él, eso es orar. Para que pueda haber poder. Porque si no, de lo contrario, va a escasear todo eso que hoy te estoy enseñando. Esta enseñanza, mis hermanos, la debemos de tomar mucho en consideración. Y bueno, me voy a saltar el 10 para hablarles acerca de dos cosas, así ya rapidito en 5 minutos. Porque hoy el mensaje ha estado muy largo, yo sé. Pero es el contraste, porque algunas de las veces uno va a la iglesia y el servicio en 45 minutos se termina en media hora y se queda uno haciendo. Y muchas de las veces dicen, es que de lo poquito para que se queden con ganas. No. Hay que hablar lo que Dios quiera que se hable. Entonces, por ejemplo, y esto, mis hermanos, se mueve mucho dentro de las iglesias. Y es el fanatismo y la devoción. El fanatismo es una cosa y la devoción es otra. Dos actitudes del carácter de los cristianos que pueden dar o no dar lugar en sus vidas a los poderes delegados por Dios para su iglesia. Estas dos actitudes frecuentemente se encuentran reflejadas en las congregaciones. El fanatismo, los fanáticos del evangelio de este siglo XXI son todos aquellos que se dejan dominar por un emocionalismo extremo. Y dicho emocionalismo en innumerables ocasiones termina provocando en los fanáticos una severa y extrema ceguera espiritual. Ser fanático, mis hermanos, meramente no es ser hijo de Dios. El fanático no está dispuesto a someterse a la palabra. El fanático no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El fanático por lo regular ni aprende, porque a todo le dice amén y se la pasa nomás gritando y gritando cuando está en la congregación escuchando la palabra. Entre comillas escuchando, porque como está hable y hable, como está grite y grite, no entiende nada. Te sorprenderás que después cuando a un fanático le preguntas de qué se trató el mensaje, te va a decir, pues ni sé, sentí bonito, pero no sé. No, pues no sabe. Y nuestro Dios nos dice que cuando lleguemos a la casa del Señor, lleguemos más para guardar silencio y para poner atención, nuestro oído atento, que para estar entregando los sacrificios de los necios. De cómo Dios le llama necios a los fanáticos, porque nomás están, amén, sí Señor, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, sí hay poder en Cristo, sí, predíquenos Señor, sí, predíquenos pastor. Esos son los fanáticos que no aprenden, porque no aprenden primeramente a escuchar, no aprenden a guardar silencio y dejar que su Padre, el Espíritu Santo, les hable. Les entra por aquí, les sale por acá, dice el Señor, porque son fanáticos. Entonces hay que aprender
Hay que aprender. Cuando lleguemos a la iglesia hay que guardar silencio y poner atención. Porque de esa misma manera también te vas a dar cuenta si quien te está hablando es de parte de Dios o no. Porque vas a poder probar los espíritus. De lo contrario no sabes si habló Dios o no habló. Porque tú nomás, sí, Señor, amén, sí, gloria a Dios. Predíquenos, pastor. Sí, predíquenos, pastor. Sí, gloria a Dios, sí, aleluya. Esos son necios, porque incluso están estorbando a los que están al lado, que sí quieren oír la voz de Dios. O que están tratando de discernir si es Dios el que está hablando o no es Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, probad los espíritus cuando hablan, porque no todos son de Dios. Amén. Entonces es una encomienda de Dios para toda la iglesia. Es un mandato de Dios para toda la iglesia de probar los espíritus. Para que no seamos necios y le digamos amén a todo y nos dejemos desviar o torcer del camino. Dios quiere gente sabia. Dios quiere hijos sabios, hijos prudentes, hijos que tengan un carácter sólido, un carácter firme, que se queden y que digan, no, tal cosa que se me manda hacer yo no la hago porque la Biblia dice lo contrario. Tal cosa que me están enseñando no la tomo, no la recibo porque la Biblia dice lo contrario. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Amén. Ahora, el contraste de los fanáticos, la devoción, la convicción. Hombres con convicción que están dispuestos a decirle al Señor, sí, Señor, lo que tú digas. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Pero que también no se dejan mover por emociones. Tienen la suficiente tolerancia para no dejarse mover por emociones. Se mantienen firmes, saben cuáles son los límites de la tolerancia para poder decir un sí, un amén o poder decir un no. Ellos saben cuáles son los límites. Los que tienen convicción, ellos saben cuáles son los límites de la tolerancia para dar un sí, un amén o decir un no rotundo también. Podemos hacerlo. Si te mandan a hacer algo que la Biblia no manda, puedes decir que no, porque también la palabra no proviene del cielo. Y también tiene poder la palabra no. Entonces, si los poderes de Dios están en tu vida, están precisamente para que sepas vivir de una manera sabia y de una manera prudente. Y todo esto que te he enseñado debe de estar en tu vida si eres la iglesia del Señor, si eres parte del cuerpo de Cristo. Probablemente no lo has experimentado, pero tienes que saber que si eres hijo de Dios, si estás lleno del Espíritu Santo, todo eso que te he enseñado hoy está en tu ser, está en tu persona, está en tu espíritu. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por soportar. Hoy me pasé del tiempo. Era muy largo el tema, yo lo sabía, pero gloria al Señor. Espero que te pueda ser de mucha ayuda para tu vida espiritual, que ese es el primer propósito de nuestro Dios y el propósito del Ruiseñor del Evangelio. Conocer estas verdades, aceptarlas, vivirlas, practicarlas y enseñarlas. Eso debe de estar en tu vida si eres hijo de Dios, si eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia en general. Eso debe de estar en tu vida. Y debes de tener fe, debes de tener valor, debes de tener carácter, pero sobre todas las cosas, mucha fe. Amén. Fe para creer. Fe para recibir. Y practícalo. No le huyas al problema. Si de repente Dios te pone enfrente a una persona que está influenciada por demonios, tente fe. Pero sí, prepárate. Prepárate, hermano. Prepárate. En tus ayunos, en tus oraciones. Porque puede llegar el momento en que Dios te ponga una prueba así. Que Dios te ponga una persona así. Primeramente, para que la rescates. Porque eso es lo que hacían los apóstoles, es lo que hacía Jesús, rescatar las almas
de las garras del enemigo, de cómo las tenía el diablo de oprimidas, cómo las tenía el diablo encadenadas. Jesucristo, los apóstoles y todo siervo de Dios ha recibido esos poderes, o hemos recibido esos poderes para cumplir con esa encomienda, para cumplir con esa misión. Ahora sí, se despide su hermano y amigo en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Que Dios me los bendiga y buenas noches. Amén.